Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida de Jorge III de Reino Unido. Él fue el tercero de los monarcas hanoverianos y fue por un tiempo el monarca británico que más tiempo reinó en su momento, aunque después fue superado por su nieta y la reina Isabel II de Reino Unido. Durante sus 6 décadas en el trono vieron la creación del Reino Unido, la pérdida de las 13 colonias americanas, pero la expansión masiva del Imperio Británico en otras partes y grandes victorias como la de Trafalgar contra los franceses. Aunque también sus últimos años estuvieron marcados por su graves enfermedad mentales, que jugaron en contra durante sus últimos años de vida. Sin más demora, disfruta de su biografía. Jorge Guillermo Federico, más conocido Jorge III, nació el 4 de junio de 1738 en Norfolk House, en Londres, en Inglaterra. Fue hijo del príncipe de Gales, Federico de Gales, su esposa, Augusta de Sajonia-Gotha. Como el príncipe Jorge había sido prematuro, fue bautizado inmediatamente después de nacer en Norfolk House por el obispo de Oxford, Thomas Ecker. El bautismo público sería oficiado nuevamente en Norfolk House por el obispo Secker, el 4 de julio de 1738. Sus padrinos fueron el rey Federico I de Suecia, su tío materno, el duque Federico III de Sajonia-Gotha y su tía abuela, Sofía Dorotea de Hannover, reina de Prusia. Sus padres tenían una relación horrible con el rey Jorge II, quien años después los echó de la corte por un gran problema. En 1751, Federico Luis murió, dejando al príncipe Jorge el ducado de Edimburgo. El nuevo duque de Edimburgo era, entonces, el presuntivo heredero al trono, y fue nombrado posteriormente príncipe de Gales. Su madre, Augusta, desconfiaba de su suegro, el rey Jorge II, por ello, mantuvo al príncipe de Gales alejado de su abuelo. Una influencia importante en la infancia del nuevo príncipe de Gales fue John Stuart, tercer conde de Bute, que le serviría más tarde como primer ministro. Años después parece que Jorge II trató de tener más cercanía con sus nietos, incluso a Jorge le ofreció vivir lejos de su madre, pero Jorge se negó a alejarse de su madre, Augusta. Se dice que cuando Jorge era joven, tuvo un breve romance con una mujer mayor, aunque se dice que de esta relación pudieron haber nacido hasta 4 hijos ilegítimos, esto realmente no se ha podido confirmar o al menos creer. Jorge se convirtió en príncipe de Gales tras la muerte de su padre, siendo el tercer príncipe seguido que portó dicho título. El rey Jorge II murió de un ataque al corazón el 25 de octubre de 1760 en el Palacio de Kensington. El príncipe Jorge se convirtió así en rey a la edad de 23 años y también asumió el título de su abuelo de Elector de Hannover. La coronación de Jorge se celebró el 22 de septiembre de 1761 en la abadía de Westminster. La duquesa de Northumberland describió al joven rey como alto, fuerte, de pelo rubio y ojos azules. Jorge al inicio había encaprichado con la noble inglesa, Sarah Lennox. La familia de esta, al enterarse del enamoramiento, hizo planes para que ella fuera la reina de Gran Bretaña. La princesa Augusta, madre de Jorge, decidió disuadir a su hijo para que se casara con una mujer alemana, ya que las reinas anteriores, sus antecesoras, habían sido alemanas. Jorge pudo elegir entre todas las nobles y decidió casarse con Carlota de Mecklemburgo-Strelitz. El 8 de septiembre de 1761, Jorge se casó con la princesa Carlota de Mecklemburgo-Strelitz en el Palacio de St. James. Era el primer día que se conocían. Se dice que Carlota no era tan bella y que al inicio no destacó mucho para Jorge, pero con el paso del tiempo, se dieron cuenta que tenían muchas cosas en común. Jorge, a diferencia de sus predecesores en la familia Hannover, permaneció fiel a su esposa y no tuvo amantes, tanto así que cortó todo posible lazo con Sarah Lennox, la pareja real, que se llamaba en privado señor y señora Rey. El matrimonio tuvo en total 15 hijos, varios de los cuales murieron en la infancia. 2 de los hijos se convertirían en reyes: Jorge, nacido en 1762, y Guillermo, nacido en 1765, además de otros que, como Eduardo,
quien sería padre de la mismísima reina Victoria de Reino Unido, y a Ernesto Augusto, quien sería rey de Hannover. La corte real era notablemente tranquila, con pocos banquetes suntuosos, el juego mal visto y los asuntos religiosos ocupaban un primer plano. El rey siempre se levantaba temprano, trabajaba duro y siempre comía con moderación. Le gustaba pintar y tocar el clavicémbalo y la flaute. También era bastante más erudito que sus predecesores, se interesaba activamente por la agricultura y escribía sobre ese tema bajo el seudónimo de Ralph Robinson. Incluso llegó a dirigir una pequeña granja para beneficio de sus hijos, lo que le valió el apodo de Granjero George. El rey coleccionó libros activamente desde muy joven, por lo que llegó a acumular una biblioteca de más de 65.000 ejemplares. El rey dio acceso a su biblioteca a los eruditos y, a su muerte, la donó al Museo Británico. Aquí había un nuevo monarca hannoveriano, de hecho. En 1762, descontento con sus otras residencias reales, el rey se mudó a Buckingham House en Londres, que finalmente se convirtió en el Palacio de Buckingham. Dos lugares que se atrajeron a la familia real fueron el Castillo de Windsor y los Jardines de Kew. A diferencia de los monarcas de Hannover anteriores, Jorge hablaba inglés como primera lengua y nunca visitó el Principado. El monarca tampoco visitó los rincones de su reino, ya que Escocia, Gales, Irlanda y el norte de Inglaterra nunca se beneficiaron de una visita real en su reinado de 6 décadas. A pesar de su incapacidad para retirarse del sur de Inglaterra, el rey se consideraba el rey patriota, alguien a quien no le importaban los partidos políticos sino la ambición del imperio británico. El rey, a diferencia de su abuelo y bisabuelo, pudo volver a confiar en los Tories como sus asesores. Este partido se había visto manchado en el pasado por su asociación con la causa rebelde jacobita, que intentaba restaurar la línea real de los Estuardo. Naturalmente, los políticos pertenecientes al otro partido principal, los Whigs, no estaban contentos de ver el fin de su monopolio sobre el oído real, incluso si seguían ganando las elecciones generales. La Guerra de los 7 Años, que duró de 1756 a 1763, fue un conflicto intercontinental que abarcó toda Europa y en el que se enfrentaron Gran Bretaña y Prusia contra España y Francia. Hubo pérdidas británicas notables al principio, pero un momento destacado fue la obtención del control de Canadá en 1760. Gran Bretaña y Prusia finalmente ganaron la guerra, y la primera, en particular, se benefició de una reorganización de las colonias para ganar dominio en el lado oriental de América del Norte, el Caribe y la India. El rey Jorge encargó al extraordinario navegante capitán James Cook que explorara el Océano Pacífico. Cook fue el primer europeo conocido que cartografió la costa oriental del continente australiano, desembarcando en Batten Bay en abril de 1770, una zona que Cook denominó Nueva Gales del Sur. En otra expedición, Cook se convirtió en el primer europeo en cruzar el Círculo Antártico en 1773 y demostrar de una vez por todas que no había un gran continente austral en aguas templadas, sino muy probablemente una tierra helada más al sur. El subcontinente indio, donde la poderosa Compañía de las Indias Orientales estaba aumentando rápidamente sus territorios e ingresos, parecía el rincón más prometedor del imperio en términos de posibles ingresos provenientes de impuestos, comercio y explotación de recursos naturales. En junio de 1757, Robert Clive dirigió la victoria en la batalla de Plassey y así obtuvo el control de Bengala. Los ingresos de Bengala y un monopolio comercial en la India y con China pagaron ejércitos aún más grandes y más guerras. La Compañía de las Indias Orientales ganó las 4 guerras anglo-mysore para ganar territorio en el sur de la India. La victoria en las 3 guerras anglo-maratha le dio el control de la India central. La victoria en la guerra anglo-nepalí extendió la India británica hasta el Himalaya. Solo el Punjab permaneció fuera del control británico y fue conquistado en 1849. La India se convirtió en la joya de la corona del Imperio Británico, especialmente después del desastre de perder el control del este de América del Norte. Las 13 colonias británicas del este de
Norteamérica lucharon por su independencia en la segunda mitad del siglo XVIII. En ellas vivían unos 2 millones de personas y una gran parte de ellas creía que Jorge III era un tirano despreciable que quería reprimir su libertad. Jorge III es un tirano improbable, ya que, en realidad, desempeñó el papel de un monarca constitucional de segunda fila, como ningún otro rey o reina lo había hecho antes que él. El gobierno británico y su nueva generación de primeros ministros todopoderosos pueden haber sido el verdadero enemigo, pero fue el rey Jorge, en su calidad de figura decorativa, quien se convirtió en el blanco del odio y la propaganda. Los británicos consideraban a América del Norte como una fuente importante de bienes comerciales, como el tabaco, y un mercado lucrativo en el que vender productos fabricados en Gran Bretaña y otras partes del imperio. El gobierno británico no estaba muy seguro de cómo manejar las peticiones de los colonos de una mayor libertad política, ya que ninguna otra colonia había hecho algo así. El error británico fue no darse cuenta de que la riqueza de las colonias americanas, la presencia de una asamblea democrática en cada estado y la composición mayoritariamente europea de su ciudadanía se combinaban para colocarlas en una posición particular. América del Norte no era la India y no podía ser tratada como tal. Los americanos se consideraban iguales a los ciudadanos británicos, pero no tenían representación política en el Parlamento británico, que les imponía leyes. Lo que los ciudadanos americanos tenían en común con sus homólogos británicos era la obligación de pagar impuestos. No hay impuestos sin representación, se convirtió en el grito de guerra de los colonos. La situación empeoró cuando en la década de 1760 se aumentaron los impuestos y los derechos portuarios, principalmente para ayudar a pagar la Guerra de los 7 años, y las colonias se habían beneficiado de la derrota de Francia en América del Norte. En 1770 se abolieron los impuestos, con excepción del té, pero los colonos estaban preocupados por una propuesta de ofrecer a la Compañía de las Indias Orientales un monopolio sobre las importaciones de té y mostraron su enojo en el motín del té de Boston en 1773. En 1774, los colonos más militantes se reunieron en el Congreso Continental en Filadelfia y proclamaron que ya no tolerarían la tiranía de las leyes británicas. La respuesta equivocada del gobierno británico fue usar la fuerza. En 1775, estalló la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. El ejército estadounidense estaba hábilmente dirigido por George Washington. El 4 de julio de 1776 se hizo una declaración formal de independencia. Los 3 principales rivales europeos de Gran Bretaña se unieron a los estadounidenses, Francia, España y los Países Bajos. Una importante derrota británica en Yorktown, Virginia, en octubre de 1781 fue un punto de inflexión, pero a largo plazo, fue la derrota ante la Marina francesa unas semanas antes en la batalla de Chesapeake la que decidió la guerra. Sin esperanza de reabastecimiento por mar, los ejércitos británicos en América estaban condenados. El 3 de septiembre de 1783, el gobierno británico puso fin a la guerra y reconoció formalmente la independencia de las 13 colonias en el Tratado de Versalles. La crisis hizo que el rey considerara seriamente la posibilidad de abdicar, incluso redactó un discurso en ese sentido, pero había otros problemas y oportunidades que abordar en otros lugares, y lo que se convertiría en los Estados Unidos, con George Washington como su primer presidente, se consideró una pérdida terrible, pero que podría compensarse con las ganancias en la India y en otros lugares. Los británicos también conservaron el control de Canadá y las Indias Occidentales. En 1789 explotó la Revolución Francesa, y en 1793 el rey, Luis XVI, fue decapitado, y después su esposa, la reina María Antonieta. Este suceso cambiaría la historia del mundo. A finales del siglo XVIII, los irlandeses estaban tan deseosos de lograr la independencia como los colonos americanos. Quizá inspirados también por los acontecimientos de la Revolución Francesa, estalló una importante revuelta que implicó una fallida invasión francesa. Los rebeldes fueron brutalmente reprimidos y 20.000 personas fueron asesinadas.
El 1 de enero de 1800, el Acta de Unión creó el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda fusionando el Parlamento irlandés con el de Westminster. El rey Jorge no estaba de acuerdo con la propuesta de emancipación de los católicos en Irlanda, donde no podían participar en el Parlamento irlandés, y consideraba que permitir a los católicos entrar en el Parlamento de Westminster era contrario a su juramento de coronación de proteger el protestantismo. El primer ministro, William Pitt el Viejo, dimitió a causa de la postura del rey, pero no fue hasta 1829 cuando se retiró este prejuicio. 1800 fue también el año en que la monarquía británica finalmente puso fin a su cada vez más dudosa reivindicación del trono francés, que se remontaba a Eduardo III de Inglaterra. A pesar de que todos los países tenían problemas entre sí, Gran Bretaña y a toda una serie de aliados europeos se hicieron amigos contra Francia, la cual era liderada por Napoleón Bonaparte, con España y Prusia como sus aliados, entre otros. Gran Bretaña ganó la decisiva batalla de Trafalgar frente a las costas de España el 21 de octubre de 1805, donde la Marina Real estaba comandada por el vicealmirante Horatio Nelson. Lord Nelson murió en el momento de la victoria, pero Trafalgar significó que la Marina Real esencialmente no tuvo rivales para vigilar y expandir el Imperio Británico durante los siguientes 100 años. La inversión sustancial y a largo plazo en la construcción naval y los barcos bajo el mando de los hannoverianos había dado sus frutos de manera espectacular. Mientras tanto, en tierra, Napoleón logró el dominio en Europa continental, pero finalmente fue derrotado en la batalla de Waterloo el 18 de junio de 1815. Durante la guerra contra Napoleón, el Sacro Imperio Romano Germánico cayó. Además sería abolido su título de elector de Hannover, aunque en 1814 se empezó a usar el título de rey de Hannover. El rey Jorge ayudó a fundar la Real Academia de las Artes en 1768, que se encargó de alentar a los principales artistas y arquitectos y de promover sus obras entre un público más amplio. La literatura floreció en este periodo, con obras perdurables publicadas por varios poetas, los principales arquitectos del romanticismo inglés. El gran novelista escocés Sir Walter Scott publicó durante el reinado de Jorge obras tan célebres como A Ivanhoe y Rob Roy. El estilo georgiano en la arquitectura siguió dominando los nuevos edificios. Este estilo, en el que se enfatiza la simetría y la proporción, perduró hasta el reinado de la Casa de Hannover. El estilo, más bien austero, fue una especie de reacción contra el estilo barroco altamente decorativo que se veía en la Europa continental y, con el tiempo, se convirtió en el estilo neoclásico, en el que se utilizaron elementos de los órdenes dórico y jónico de la arquitectura griega y romana antigua con un nuevo enfoque más atenuado para crear edificios uniformes, plazas y avenidas enteras de casas en la calle. El estilo georgiano en la arquitectura se trasladó a las artes visuales, en particular en la cerámica de aspecto limpio, por ejemplo, Wedgwood, los muebles curvilíneos, por ejemplo, Chippendale, y el diseño de interiores suntuoso, especialmente el papel pintado decorativo. La jardinería paisajística fue otra área de desarrollo en el periodo georgiano. En la agricultura, se produjeron avances para aumentar los rendimientos, como métodos más sofisticados de rotación de cultivos, nuevos cultivos y un enfoque más refinado de la cría de ganado. En consecuencia, Gran Bretaña contaba con un excedente de cultivos que podía venderse en el extranjero. La revolución industrial también tuvo sus raíces en este periodo, cuando los ingenieros se interesaron por hacer más eficiente la producción mediante la mecanización y el uso de la máquina de vapor, inventada en 1712 por Thomas Newcomen. El rey comenzó a mostrar signos alarmantes de inestabilidad mental a finales de la década de 1780. A menudo hablaba sin parar y hacía acusaciones descabelladas hacia quienes lo rodeaban, incluida la reina. Aparentemente incapaz de controlar sus arrebatos, una vez fue visto en el parque de Windsor hablando con un árbol, creyendo que estaba conversando con el rey de Prusia. Los síntomas físicos, como la espuma en la boca y los ojos inyectados en sangre, sugieren que el rey pudo haber estado sufriendo porfiria aguda,
un tipo de trastorno hepático y sanguíneo que afecta al cerebro y al sistema nervioso y una enfermedad que puede empeorar con el estrés. Al principio, el rey se recuperó, pero la enfermedad regresó periódicamente. En 1800, como si no tuviera suficiente con lo que lidiar, un loco llamado James Hadfield intentó asesinar al rey mientras estaba sentado en el palco real del Teatro Drury Lane. Hadfield disparó 2 tiros de pistola, pero no alcanzó su objetivo. El rey insistió entonces en que la actuación continuara como antes, a pesar de la grosera interrupción. En torno a 1810, y tal vez debido a la temprana muerte de su hija favorita y más joven, Amelia, a los 27 años, la locura del rey volvió a ser peor que nunca. Los médicos reales fueron bastante limitados en su respuesta a la angustiosa enfermedad del rey. Cuando su enfermedad empeoró de nuevo, comenzó a mantener conversaciones imaginarias con exministros fallecidos hacía mucho tiempo. Los médicos se limitaron a extraerle sangre de la cabeza y sujetarlo con una camisa de fuerza. Como el rey era claramente incapaz de gobernar, su hijo mayor, Jorge, con el consentimiento del parlamento, gobernó como príncipe regente a partir de febrero de 1811. El rey, ahora con pelo largo y barba larga, vivió la vida de un recluso en el castillo de Windsor mientras se quedaba ciego y casi totalmente sordo. Durante este tiempo fallecieron su querida esposa Carlota, y su nieta, la princesa Carlota de Gales. A los 81 años de edad y habiendo gobernado durante más tiempo que cualquier otro monarca británico antes que él, Jorge murió de neumonía el 29 de enero de 1820 en Windsor. El difunto rey fue enterrado en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor. Lamentablemente durante su reinado hubo una nueva gran crisis de sucesión. Jorge le dio mucha libertad a sus hijos, lo que provocó que estos no se casaran con dignas nobles o no tuvieran hijos, o si tenían, estos eran ilegítimos. El príncipe Jorge, que ya tenía 58 años, se convirtió en Jorge IV y reinó hasta 1830, le sucedió su hermano menor Guillermo, quien, a su vez, fue sucedido por su sobrina, la reina Victoria. Jorge fue un rey que vio cómo se iba formando el imperio británico, y fue realmente un buen rey, sin embargo hoy en día es más recordado por su locura. También Jorge tuvo una muy bella historia de amor con su esposa Carlota, teniendo incluso esta última una serie donde se explora. Además Jorge, aunque también tuvo sus momentos bajos, como el unir a Irlanda en el Reino Unido, o la pérdida de los Estados Unidos, él también tuvo sus logros, que como dije fueron haciendo que el imperio británico fuera creciendo. Y bueno, espero que les habrá gustado este video, nos vemos en un próximo video y adiós.